Bueno, bienvenidos al podcast 105 de la Universidad del Futuro. Mi nombre es Andrés Fonseca y ya venimos como generando conversaciones sobre temas importantes para la educación, pero no pensando la educación solo en la escuela, la universidad, sino la educación como algo más amplio, como Iván Ilich lo pensaba, que era como en una noción más amplia sobre cómo aprendemos, dónde lo aprendemos, y pues, he venido volviendo a leer a este gran autor que creo que es uno de las personas que son como más underground en la pedagogía hegemónica, pero tiene muchas cosas y unas claves de futuro para pensarse en muchas cosas, sobre todo estas redes de educaciones que a mí me interesa pues construir. Y bueno, estando ahí con Iván Ilich, pues invito también a los que están viendo esto a leerlo. Tiene muchos textos incluso que no se han traducido. Y bueno, estamos acá con una invitada muy especial, Georgina Montoya. Muy chévere volvernos a encontrar después de unos años de habernos pillado por allá por Manizales, en fiestas, en espacios, en algunas movidas. Y bueno, muy chévere porque estamos hablando antes de empezar que pues está haciendo unos trabajos. Siempre pues le he visto mucho un trabajo alrededor del archivo, de las prácticas artísticas contemporáneas y conectadas con la escuela, un proyecto de la escuela imaginaria que de pronto podríamos hablar un poco de lo que ha sido, el trabajo eso como con arte y mujeres, que también pues Ujú. has venido haciendo como algunas cosas, pero antes de eso, sí es chévere como tener una percepción muy amplia. Por ahí te vi un poco como que tú eres hija de sobrevivientes de la Unión Patriótica, algo así. Me gustaría que habláramos también un poco de esa historia y Sí. ubicar un poco de cómo llegaste también al mundo del arte y al mundo de esto de trabajar con archivos y al mundo de la docencia, ¿cierto? Entonces, como que si podríamos hacernos un poco ese relato, Georgie, pues sería muy chévere para que te conozcan y conocer un poco de dónde vienes y cuáles han sido tus referentes, tus influencias. Y bueno, ahí nos vamos conectando para Ok. que empecemos a conversar. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Andrés. No, pues, bueno, son como un montón de cosas, ¿cierto? Pues mira, eh, yo vengo del campo de las artes plásticas y a muy temprana edad, diría yo, como que tuve que empezar como a hacer como o ejercer como el ejercicio de la docencia, sobre todo como por la necesidad de trabajo. Como que tengo que ser como muy sincera con algo, y es cuando yo empiezo a trabajar como docente, realmente no era como que esa fuera mi intención desde el inicio, porque realmente lo que yo estudio es artes plásticas, como maestra en artes plásticas, es decir, para ser artista. Eh, por fortuna, digamos como que pasaban cosas como muy interesantes a finales del año 2000 y bueno, cuando yo inicio artes, que es en el año 97, y es que tuve como la fortuna de tener unos maestros y unos docentes como muy enfocados ya como en los procesos del arte contemporáneo y como que el arte conceptual. Entonces yo creo que eso fue como vital para poder como tener las comprensiones que quizás se fueron desarrollando a lo largo de como de mi proceso como artista. Entonces, como que ya había una intención, uno, de que el arte no era solamente como un quehacer técnico, sino que había como un proceso de pensamiento que iba como muy ligado ya como a la investigación. Entonces, digamos, eso me ha parecido como que siento esa fortuna desde muy temprana edad. Imagínate, en 1997, 17 años, y todo eso empieza pues como a generar otras maneras de pensar el arte. Y ya cuando me graduó, que me toca obligatoriamente ser docente porque era como el campo en el que me podía inscribir, ya tenía claro como que no era un artista que estaba como pensando en producir, por ejemplo, para galerías, porque creo que fue muy rápido que me di cuenta que me interesaba el arte contemporáneo, que me interesaba la instalación, que para ese entonces no se compraban instalaciones ni nada de eso, entonces me dedico a la docencia, pero más como obligada. Mm. Ya fue con los años, y eso yo creo que ocurre en el año 2011. Yo me gradué en el 2002, y en el año 2011, ya por ese tiempo estaba como terminando de cursar la maestría en diseño y creación interactiva de la Universidad de Caldas. Estaba desarrollando una tesis precisamente que tiene que ver con el audiovisual en tiempo real, como todo ese tema del video no lineal, del software en tiempo real, de como todo este fenómeno del VJ, de las narrativas no lineales, del trabajo con el archivo.
es que me doy cuenta que no sé qué estaba haciendo porque por un lado era profesora, por otro lado artista, por el otro lado tratando de sacar una tesis. Y es ahí cuando digo, pues yo tengo que unir todo porque todo es uno solo realmente y entonces empiezo como a pillarme esa cosa que no me había pillado antes y empiezo a entender que la práctica pedagógica también es una práctica artística. Y yo creo que eso me cambió como la vida, porque ya no estaba pues como en esa separación, sino que empiezo entonces como a pensar como los procesos de educación, como más allá de, pues primero de, pues empiezo a trabajar con educación inicial. Yo trabajé muchos años en colegios, sobre todo como en niños entre 4 y 10 años. Pero entonces, como a través de, digamos, de ese proceso, como de la práctica artística, de trabajar esta investigación del tiempo real, cómo puedo llevar todo esto a la escuela, y es ahí que algo se activa y empiezo a trabajar sobre un proyecto que para ese entonces se llamaba como Apropiaciones del Arte Contemporáneo en la Escuela. Por ese entonces estaba como a surgir María Caso, las pedagogas invisibles, entonces empiezo como a pegarme de todos esos discursos, bueno, como de otros teóricos, como Bruno Munari, como diseñador, me parecía súper interesante. Bueno, y otros tantos que ya en ese momento quizás no recuerde, pero también empezar como a reflexionar sobre eso que estaba empezando, pues como ese inicio de siglo, digamos como ese 2011, es más, todavía estamos como al inicio del siglo, pero también como todo esa idea de pensar como los procesos de la tecnología, pero también como trabajar en instituciones donde la tecnología no se puede desarrollar quizás desde el campo de como de las herramientas, pero que sí tal vez podía pensar como en esa relación de lo análogo y lo digital. Bueno, y empiezo entonces desde ahí a empezarme por la arqueología de los medios, Ujú. que yo creo que por eso es que luego empiezo ya mucho más adelante como esa relación con el archivo, como que casi todo surge de la imposibilidad, como bueno, quiero trabajar con mis estudiantes narrativas no lineales, quiero trabajar con video en tiempo real, quiero hacer como un montón de cosas, pero no tengo las herramientas y es ahí que empiezo a acudir como a la arqueología de los medios y como enfocándome específicamente como en estas máquinas precinematográficas antes de que existiera pues como el cinematógrafo. Y ahí como que comienza una cosa, no solamente como a nivel de la, digamos, como de la creación, como de la exteriorización de las ideas en las máquinas, sino también como de todo el discurso pedagógico, como que definitivamente siempre fui docente, pero como que nunca he sido una docente que sigue las reglas institucionales, sino que todo el tiempo estoy tratando de hackear absolutamente todo porque no me gusta como se da cómo se dan los procesos educativos, incluso entendiendo que se necesitan ciertas cosas como para nivel de las certificaciones, siento que lo hacen mal, ¿sí? Como que si de verdad se dedicaran a verdaderamente desarrollar, por ejemplo, el pensamiento artístico y eso como transversal como a todas las disciplinas, empezar a trabajar la interdisciplina, cosas sucederían muy interesantes en el campo de la educación, como que los chicos no estarían tan aburridos, tan estresados, como separándolo todo realmente, quizás todo sería distinto. Entonces, digamos que por ahí empieza entonces como una cosa ahí, como con esta idea de la arqueología de los medios, de trabajar con lo que tenga más como con la realidad de los lugares en los que trabajo, y eso que era un colegio privado y tenía como posibilidad amplia de la materialidad, porque además era un colegio enfocado en artes, pues en Ujú. artes, Ujú. realmente, porque luego me di cuenta que era más como marketing, pero digamos que como un trabajo muy interesante, que desde allí incluso en la tesis hay un tercer capítulo que está dedicado a la educación, que era algo que jamás me hubiese imaginado que iba a suceder en esa tesis. Ya después de esto, de esa misma rebeldía de no soportar, porque a veces, bueno, uno no soporta lo institucional y trabajar pues como en contra de eso a veces se vuelve como algo, siento que logré cosas, pero que igual hay cosas que son como imposibles, entonces me renuncio al trabajo y es ahí cuando sucede la escuela imaginaria, Mm. que esa escuela imaginaria sucede precisamente de una beca con el Ministerio de Cultura, una pasantía nacional, y tengo la fortuna de trabajar con Nicolás París. Entonces ahí es que surge el concepto escuela imaginaria. Entonces es como
como que voy a trabajar sobre un proceso que tenga que ver más como, si, como yo soñaría la educación, como una clase la clase que quisiera tener o que quizás siempre quise. Digamos, eso era un proyecto más de creación, de ahí hay como una publicación cartonera, incluso es una publicación de una editorial cartonera, pero imagínate que leí que como en ese proceso digo yo, no sabes que yo voy a hacer la escuela imaginaria de verdad. Y entonces abro un espacio acá en Pereira, solo duró un año y medio, me quebré porque, claro, como que no solamente es el sueño de abrir el espacio, sino de cómo sostenerlo. Y si Ah, bien tenía pues como unos niños que los padres copiaban, era como re mala, como cobrando, nunca, yo no entendía todavía como mucho la gestión. mm, Entonces, prácticamente trabajaba allí para pagar el arriendo, pero también se convirtió como en un lugar para encuentro de artistas, terminó siendo un espacio de exhibición que se unió a un evento que había acá en Pereira que se llamaba La Cuadra, talleres abiertos, que seguramente lo conociste. ah, Entonces cada mes teníamos como un artista distinto, venían personas incluso como de algunos lugares de Latinoamérica a hacer laboratorios. genial. Era un espacio chévere, solo que ya al año y medio dije, no más, o sea, necesito trabajar, no tengo plata. Y es ahí que empiezo, yo creo que puede ser como con la U del Quindío, un poco, y termino también coordinando la Escuela de Artes Visuales de la Secretaría de Cultura, como que me llaman a ser coordinadora. Y digamos, ese proyecto fue brutal porque realmente por 4 años, más o menos, pude hacer lo que me diera la gana también un poco, Mm, igual sin dinero, porque tú sabes que lo público es tenaz, pero siento que se conformaron como unas cosas bien interesantes, como a nivel de intentar desarrollar un plan de estudios rizomático, como tratar de llevar todo lo que había soñado siendo docente y artista, como llevarlo allá. Por ejemplo, me hice de un grupo de profes que tuvieran práctica artística activa, como que eso me parecía muy importante. Como que los profesores les asignaba los cursos según su práctica artística, como que si alguien era bueno para algo, entonces que lo desarrollara mucho más, que ojalá hiciera investigación. Bueno, y obviamente pues también como toda la relación con los niños y como que eso mm, para mí era como muy importante, que fue muy duro porque era una escuela tradicional, como más enfocada en la técnica, que el papá espera algo hermoso. Entonces era mm, como también cambiar todo un sistema de pensamiento como para que se comprendiera que quizás esas relaciones de arte y educación van más allá de desarrollar un objeto bello. Entonces, bueno, digamos como que hasta ahí llegó como eso. Durante ese tiempo terminé también haciendo esta maestría en estética y creación. mm, Ahí sí que empiezo a trabajar fuertemente como el tema del archivo, de la memoria, como de la memoria fragmentada, del glitch, y todo como a partir, bueno, y todo esto, Andrés, que te cuento, siempre atravesado por lo autobiográfico. Solo que yo no siempre lo entendí, como que lo entiendo hasta hace muy poco, pero todo siempre era como tan autobiográfico, como tan relacionado con eso, que yo creo que de ahí parte todo, siempre igual. Eh, pero ya luego lo entendía más, digamos como que esa tesis de maestría de, que tenía que ver con las autobiografías visuales fue como la continuación de la maestría en diseño, pero ya en términos como mucho más creativos, como que digamos, como que me monté en una película de ficción creando un personaje, que y además este personaje tenía como unas particularidades, pero que realmente eran mis particularidades. Pero sobre todo esta tesis hablaba sobre el paisaje fragmentado, sobre las memorias, mmm, como un poco sobre el tiempo real, porque finalmente el trabajo termina siendo una instalación de video y de objetos y de máquinas precinematográficas, había como mucho, como fenaquitiscopios, linternas mágicas, una cosa pues como inmersiva, mm, y varios videos además, como todo muy fragmentado, además de una pieza sonora, mmm, que se relaciona mucho, digamos, como con esta primera tesis, pero que aquí ya digamos como que el enfoque sí es como una temática de una memoria personal.
te cuento esto porque como que en este intento de hacer, ¿cierto? Siempre estoy como tratando de relacionar cosas, entonces Mm, cómo eso podía relacionarlo con esa coordinación de los laboratorios que estaba desarrollando, cómo podía también como anclarlo a los procesos de la universidad, porque entonces yo empiezo a trabajar en la del Quindío, a mí me asignan, no, mentiras, al inicio me asignan de todas las materias que yo no sabía, mm, pero como yo ya quería ser profe universitaria, estaba agotada un poco ya como de la educación, como de primaria y media, aunque siempre fui más profe de niños y niñas. Empiezo a dar como unos cursos muy raros que yo no sabía, como Blender, no sé, Internet y multimedia, mm, introducción a la imagen digital, entonces estuve un año como muy mal, como en términos de aprender como ese montón de cosas técnicas que los chicos querían, pero también como teniendo una conciencia de que si había hecho una maestría en diseño, tenía tal vez como la riqueza de la teoría. Entonces era como una cosa porque los chicos quieren la práctica, obviamente, y yo ahí pues como tratando de incluir la mm, teoría, pero también jugar mucho como también trabajar mucho con lo que hay, como que en vez de enseñar el software más súper increíble, yo era no, vamos a trabajar software libre, vamos a trabajar más con circuit bending, o sea, vamos a hacer como otras cosas que incluso tenemos más a la mano, mm, pues les decía, o es que ustedes pueden comprar la suite de Adobe para los Mac, que ni siquiera tienen porque están mm, en la U, pero no están en sus casas. Entonces, digamos, fue como una época muy dura para mí, pero también de mucho aprendizaje, hasta que por fin me dan las materias que soñaba, que eran investigación, creación y laboratorio central. Entonces, digamos, te cuento esto porque esto fue como súper importante para empezar como ya, ahora sí, como a pensar como todo este tema de las autobiografías visuales, como las tenía en primeros semestres, como el tema de la autobiografía, cómo constituye como un primer punto importante para el inicio de aprender a hacer investigación, porque los chicos llegan como, ¿y qué hago? Porque la escuela los tira de una como, bueno, ya, ¿cuál es su proyecto de investigación? Como en mm. segundo semestre, y yo, guau, pero si uno piensa en eso por allá en octavo, por allá uno dice, ay, ya sé qué quiero hacer después de tanto como experimentar. Entonces, como tratando un poco de que ellos fueran como encontrando su camino, empecé como a llevar esto del autobiográfico hacia esos primeros como momentos de la investigación. Y Mm, tratando de comprender también cómo teóricamente se ha venido como configurando el tema de la investigación-creación. Que con ellos yo era muy clara porque siempre les decía, no, investigación, creación sola, no, investigación, creación artística, porque ustedes sí tienen como una cosa disciplinar que son las artes, no como esta manera tan amplia. Y bueno, y ahí estuve 8 años cambiando eso todo el tiempo, moviéndolo, tratando de comprenderlo, bueno, como de comprender esa situación. Eh, Continúa con la Secretaría de Cultura, que yo también lo veía como una obra realmente, donde yo te digo, es que esto es la práctica artística, como que no solamente es un trabajo administrativo, mm, sino que es un proceso de creación y que además era genial porque era una creación con otros 10 profesores, tratando como de configurar y de cambiar como la visión de las artes visuales en la ciudad. Creo que se hicieron cosas muy interesantes, pero ya yo después de 4 años renuncio porque ya también no, los cambios de administración, que cambia de mm, alcalde, entonces eso ya, digamos, yo estuve cuando estuvo, no sé si recuerdas a Rosa Ángel Arenas, me suena. ella fue curadora del Salón Nacional que hubo acá, en Pereira. Entonces, mientras ella estuvo súper bien, cuando ella se va y cambia la administración, eso Mm, ya es otra cosa. ah, Yo pensé que lo iba a soportar, pero no lo soporté, entonces renuncio. Continúo solo con la del Quindío y bueno, Andrés, como en todo eso que yo te cuento, siempre creación. Como mm, que siempre he tratado, he intentado de no dejar mis procesos de creación. Que ahí ya te cuento, se han venido como desarrollando más desde, pues yo no soy un artista que tiene taller, que puede dedicarle horas a la creación, sino que casi todo lo que yo hago es como ideas, como que yo ujú, lo que hago es ujú, ideas. Y cuando tengo los recursos, que casi siempre es a través de convocatorias,
desarrollo las ideas, pero no es que yo Ujú, me la pase pues como en el taller creando, no. Pues porque además es ese juego entre ser docente y ser artista, entonces no queda tanto mm, tiempo. Y es ahí que el archivo empieza a constituir como algo súper importante, como que me empiezo a dar cuenta que yo no soy pintora, aunque la pintura fue como el fuerte mío en la universidad, pero no soy pintora, no soy escultora, no trabajo como con los medios tecnológicos más avanzados, me interesa lo autobiográfico y es ahí como que empiezo a hacer esa relación de la arqueología de los medios, como de lo que yo siento a mí, como que hago mejor en la vida, es ujú, el collage, el found footage, como todo lo que sea más, yo a veces lo llamo como más punkero, sí. como que si la imagen me quedó sucia, me encanta, como que, ay, no tiene la nitidez increíble, me encanta. Mm, Entonces ahí es que empieza como esa idea sobre trabajar más el archivo, digamos, pero ya lo autobiográfico empieza a tener una connotación súper distinta, porque ya no es como lo autobiográfico donde hablo únicamente de mí misma, sino que empiezo a tener unas relaciones ya como de orden histórico, como que, bueno, espera un momentico, yo soy un ser histórico y ujú, este ser histórico vive en Colombia. Y tuve una época en la que viví que sucedieron ciertas cosas como en términos de la historia de Colombia y que de alguna manera pues han atravesado mi vida porque finalmente como que uno, digamos, y sobre todo como artista, como que configura su obra también como de procesos que están como muy ligados, como esa historia de la vida, a esa historia de vida, como que nunca está desligado. Solo que uno empieza pues como a avanzar y como a seguir como desarrollando ese discurso y para este caso, entonces empiezo como a empezar a tejer esas memorias. Entonces, por ejemplo, esa primera tesis de paisajes inestables es una memoria que viene como porque es que, bueno, hay una cosa que yo casi no cuento, pero esa tesis se hizo en mi tiempo de enfermedad más fuerte en términos de ataques de pánico. Yo sufrí mm, ataques de pánico, pero como muy, muy mal. Y esa tesis se hace en el marco de esos ataques de pánico. Entonces, cuando yo tenía ataques de pánico, me pasaba algo y era que yo empezaba a recordar las vacaciones de la niñez que siempre fueron en este pueblo Aguadas, Caldas. Y resulta que yo empiezo a hacer relaciones de eso, como que, uff, me di cuenta que la época más feliz de mi vida son esas vacaciones. Entonces, por eso empiezo a tejer como que esa historia de ficción, de hecho, como que la mujer de la ficción se llama la señora G. La señora G estudió artes en los años 90, fue amante de Pedro Manríquez Figueroa. Entonces ujú. es como todo un tejido ahí como que también bastante como interesante de la historia del arte en Colombia, pero también, digamos, en esas imágenes aparecen como dos sucesos importantes, uno que es la toma del Palacio de Justicia, pero que ese mismo año es la erupción del Nevado del Ruiz, y digamos, yo creo que ese es como mi primer acercamiento con la muerte, sobre todo con la imagen de Omaira. Y te Mm, cuento esto porque esos ataques de pánico, tú sabes, o no sé si te han dado, conoces a alguien, uno cree que se va a morir, como que ya se va a morir. Entonces, como que hago relaciones de esa primera, como relación que tuve con la muerte, que se da a través de esas dos noticias que ocurren en el 85, y digamos, eso es como un marcaje importante en el desarrollo, pues, de esa tesis. Y ya luego, como volviendo ya como en el camino de los archivos, entonces empiezo a hacer como relaciones de otras cosas, como que casi todo se ha ido como tejiendo a través de mirar sí, de mirar hacia atrás, como todo de orden histórico, pero digamos, desde mi propia experiencia de vida. Y es ahí que, digamos, ya en el año, bueno, ahí han pasado varias cosas, pero ya, digamos, como que la pandemia fue súper importante porque tuve el tiempo por fin de mirar bien los archivos. Y, bueno, la pandemia es como donde desarrolló el proceso, pero realmente se activa todo como mucho más fuerte cuando se firma el proceso de paz ujú, con las FARC y al año siguiente queda Iván Duque de presidente y a mí se me revuelve como el estómago, como que me ujú. pasa una cosa, como yo dije, como, uff, va a volver a pasar lo mismo que en el 84, no, que es esta vaina, y eso es lo que activa como esas memorias que vinieron de mi vida como hija de sobreviviente de la Unión Patriótica, que es mi mamá y mi padrastro.
Entonces, en una residencia con un fotógrafo que se llama Nicolás Janowski es cuando decido empezar a hacer ese libro. Entonces el libro empieza a configurarse en el año 2018, pero mira que solo lo empiezo a desarrollar durante la pandemia. Y son todos esos archivos que vuelvo y mira que todo ocurre en el 85 en esta tesis, pero la firma de ese cese al fuego que se da al inicio es en el 84. Entonces, como que todo siempre ocurre como en un periodo de tiempo, que es como cuando yo configuro prácticamente como la vida, que es entre los años 80, yo nazco en 1980, y pues todo ocurre del 84 al 91, a los 90 más o menos. Entonces, ese trabajo con el archivo se convierte súper importante porque mi casa está llena de archivos. Entonces, mi mamá ha guardado muchos archivos, cartas, volantes, sigue siendo militante de la Unión Patriótica, o sea, ya tiene ya 72 años y, o sea, ahorita en estas elecciones estuvo súper activa. eh, y al igual que mi padrastro, aunque ya no vivimos, pues él ya no vive con ella. Mm, Entonces hay un montón de archivos en mi casa, como archivos él vivió en Bulgaria, entonces hay como un montón de imágenes que yo tengo de la URSS, entonces hay esculturas, hay libros, hay como un montón de vainas y le digo, mándeme todo eso. En pandemia me mandó 2 maletas gigantes y ahí es que yo empiezo a trabajar como todo este tema del archivo con el fotolibro En Busca de la Esperanza, que además tiene como otras de estas arqueologías de medios. Hay una pieza sonora que hace mi hermana donde yo le pido a ella que sea la constructora de la memoria auditiva y como vivimos lo mismo, que ella lo cuente desde su visión. Entonces esto se saca en un cassette. Mira que el libro es un libro de media carta, es hecho en papel periódico. Me interesa el papel periódico porque me recuerda a los volantes mm. que, como no los llevaban de niño también a repartir volantes y a pegar papel, bueno, entonces como que todo empieza como a tener sentido, ¿cierto? Como que me interesa el archivo. Y ahí se ha venido como desarrollando ya como una cosa súper fuerte con el archivo, porque incluso al día de hoy pienso el archivo incluso para este doctorado que estoy haciendo como una forma de sanar, como una forma Mm. de sanar los dolores invisibles del cuerpo, que son como los dolores de la violencia y de la guerra. En esa película ando ahora con el tema del doctorado, que lo venía configurando desde que empecé la segunda maestría, pero que yo terminé haciendo otra cosa. Ahora lo retomo y ya como que lo he estado empezando a configurar más. Mira que parte del autobiográfico, no es extraño que te dijera hace 8 días, no puedo meterme una pasta y me dejó, porque como yo tengo dolores horribles en mi cuerpo, en el lado derecho sobre todo, y es un dolor que no hemos, pues que yo llevo muchos años con él. Entonces, es un dolor que no se me quita, que está ahí, pero me he empezado a dar cuenta hace años que es un dolor como emocional. Entonces, eso me hizo hacer relación con los dolores de la violencia, como que si yo tengo este dolor por algo emocional, no me puedo imaginar cómo son los dolores de la violencia, como, y que además es como de los dolores de la violencia, sobre todo en los cuerpos femeninos. O sea, me interesa mucho eso porque como en este trasegar de la vida, yo siempre me encuentro con los dolores, pero con mujeres. Las mujeres tenemos fibromialgia. Mm, Tal vez puede que los hombres también, pero los hombres no dicen. Las chicas sí estamos hablando de eso todo el tiempo, de mm. estos, es que me diagnosticaron fibromialgia. Ay, ¿qué es eso? No, la fibromialgia es un dolor que no se puede ver por ninguna imagen diagnóstica, no se puede ver en un examen de sangre, es invisible y cada vez más incluso los médicos del dolor y de cuidados paliativos se han dado cuenta que tiene que ver más con lo emocional. Entonces, Me hiciste acordar dime. de otra conversación de una amiga que también está haciendo el doctorado en Brasil, que está trabajando de Sí, las dramaturgias del dolor y está también en un tema muy similar a lo que tú estás haciendo. Sería chévere que se conocieras con él. wow, Ella está sí. haciendo algo muy similar, pero como desde el mal las artes escénicas, que es como su área de trabajo y por ahí ha estado como haciendo un trabajo con mujeres y bueno, me recordaste de una de ellas Wow. y bueno, Ay, Andrés, me envías el contacto claro, hay ahí muchas por el... cosas que has dicho que me llaman mucho la atención en las cuales uno podría como profundizar. Por ejemplo, es el plan de estudio rizomático, ahorita que yo estoy como buscando pensarme también eso de el currículo como viaje, me llama mucho la atención esa conexión y que sería chévere Ujú, poder hablar un poquito de eso. Y bueno, y otras cosas, eso de, hay una vaina que
que los terapeutas que trabajan con los síndromes de estrés postraumático, con los traumas generacionales, históricos, hablan mucho Ujú, de que la sanación es como la integración, ¿cierto? Como de las cosas que no se han podido integrar en una narrativa más coherente, porque pues como el trauma es rápido y corta y fragmenta y distorsiona y es algo brutalmente, cierto, es como que congela incluso a veces el cuerpo, que lo endurece. Entonces como que parte de esa sanación lo relacionan mucho con esa figura en el budismo de la imagen, este círculo que no cierra, sino como que está buscando como integrarse. Entonces me llama mucho la ujú. atención porque el trabajo con el archivo también que tú haces es también como integrar partecitas de historia para crear un relato de ficción. Tiene mucha relación en ese proceso, Sí. tanto que sea a nivel psicológico como artístico, y me parece bacanísimo que pudiéramos explorar eso porque está buenísimo, que es como poder tú empezar a muchas personas que han tenido, han sido, tienen traumas, les cuesta tener una memoria autobiográfica coherente y poder como Ujú, empezar como a crear, incluso la imagen que se viene mucho es la disociación, como que tú disocias, pero ya cuando tú empiezas por ejemplo, en el caso personal acá de mi compañera que también tiene su padre, fue desaparecido también político acá en Colombia, ahorita están haciendo el escaneo de unos materiales de unos escritos que él dejó y lo bonito es que como que la invitación es como que la familia empiece a como a narrar la historia a partir de eso que se dejó ahí, incluso inconcluso, y cómo ese mismo ejercicio ya puede empezar a crear como una sutura en el alma, en el corazón, en el cuerpo, como dar como una manera de completar la historia tremendo, que no se ha podido completar y que no se ha podido cerrar. Entonces me parece muy chévere eso que cuentas y se une la conexión con algo que está pasando mucho acá en la familia, que están en ese tremendo. proceso. Ahorita van a escalar ese tema ante la corte y van a hacer como, bueno, van a hacer unas acciones artísticas, Ujú. ¿cierto? También cada una desde su área, porque las tres hermanas de mi compañera son artistas y trabajan con las Ah, artes escénicas, la danza. Pero entonces me llama mucho la atención de eso, de wow. que empieza a darse eh, en los últimos años, después también con lo de la Comisión de la Verdad y de esclarecerse muchas verdades, empiezan a agilizarse muchas cosas que empiezan las familias en la necesidad de ver cómo empezar a crear un relato que sea más sanador para ellos. Y Ujú. me llama mucho eso de que lo que tú estás haciendo va a tener que, por eso me preguntaba un poco eso mientras tú hablabas eso entre que las autobiografías no es solamente una cuestión para una cosa personal, sino que te hace ver el momento histórico y político que se está viviendo. Eso tiene unas potencialidades Claro, profundamente poderosas y en términos de la investigación, para hacer investigaciones que realmente valgan más la pena y que sean más poderosas, también yo me estaba pensando en una suerte de currículo donde las personas al inicio tengan que trabajar mucho ese descubrimiento de esos linajes, de dónde vienen y apelar mucho a todas las herramientas que se puedan artísticas para hacer esos ejercicios, porque ¿para qué hacer cualquier investigación sino mirar qué es lo que realmente se requiere, qué es lo que el corazón de uno le está llamando a hacer? Y entonces ahí, exacto. antes de decir, ay, yo quiero este tema, yo voy a hacer esto, entonces me parece muy poderoso y eso, a veces yo doy una materia en una maestría que explora mucho esas herramientas también de autoconocimiento a través del arte y todos los estudiantes dicen, no, eso debería estar en primer semestre porque si nosotros hacemos esto acá, esto nos abre camino para nuestras tesis, pero ya verlo en cuarto, Claro, cuando se está terminando, entonces me parece muy chévere eso de esas autobiografías y ese trabajo para la investigación, creación, y me parece súper chévere. Mm. sí, eso es súper importante. Pues es que eh, pensando como un poco, bueno, pensando como un poco en esto que dices de la memoria que es tan difusa y tan fragmentada, digamos, yo creo que eso es como una de las cosas poderosas que hace el arte y es precisamente como terminar como de llenar esos vacíos, que bien podemos llamarlo que hacen parte de la ficción o que me parece hermoso. Es que incluso hace poco conocí un concepto que yo sé que ya es muy viejo, pero yo no sabía como mucho, muy profundamente de él, que es la ficción especulativa. Y yo quedé como muy tocada con una autora que se llama Úrsula Le Guin Ujú, y estaba leyendo un texto que se llama La bolsa transportadora o transformadora, transportadora, y ella explica a través de ese texto como una teoría distinta como a la teoría de la evolución de la técnica. Entonces no es como
no es como el palo, sino que es la bolsa. O sea, que realmente la bolsa fue la que permitió que se diera la evolución humana porque se necesitaba algo que guardara las semillas y eso es lo que permite, y bueno, y casi siempre eso era como también de orden femenino. Y digamos como que haberla conocido a ella, que trabaja en la ficción especulativa y cómo a través de las relaciones que empieza como a ser históricas de lo que ha sido la evolución humana, y dice esto, yo es como que digo, fue pucha, claro, no estamos tan locos cuando estamos trabajando, por ejemplo, conceptos como la ficción o como conceptos como la imaginación, que la imaginación, por ejemplo, es otro concepto que sacan de las escuelas de arte, como si fuera un concepto ya, como que ya no le sirve a como que no le sirve a la investigación científica, o no sé, pero la imaginación realmente la imaginación es la relación de la memoria haciéndose en el presente. Entonces, cuando, digamos, como que me di cuenta de eso, entendía como precisamente eh, por qué es importante el archivo, porque finalmente este me permite terminar como de construir esa historia y que llena esos vacíos. Es que pienso, por Sí, ejemplo, en esto que me cuentas de tu compañera, o sea, ese es un vacío gigante porque no se sabe qué pasó. O sea, está como este hueco que es gigante de la ausencia, y además una ausencia sin ninguna, como que sin saber qué fue realmente lo que sucedió y se necesita. O sea, una de las cosas que nos hemos dado cuenta en este tiempo, como con todo lo que ha sucedido en estos relatos de la Comisión de la Verdad y sí. quienes han dicho la verdad, es que saber qué fue lo que sucedió. Sí, Y exacto. Eso está digamos, muy ligado con el esclarecimiento de las verdades, eso como que no se han contado y que están empezando a revelar que son muy dolorosas. Y yo tengo como la impresión de que se va a necesitar mucho trabajo ahí y mucho arte, mucha ritualidad, sí, mucha imaginación. No solamente, alguien también me decía, una persona que estuvo militando mucho en política y en Manizales me decía, no, lo que nos faltó fue, realmente lo que fue, la guerra fue también una crisis de la imaginación. No se nos ocurrió hacer otras cosas en el momento y creo que la imaginación la que a mí me interesa y los futuros especulativos y hacer que la sociedad como que porque parte de la opresión es no pensar en el futuro. Yo estaba leyendo mucho a Timothy Morton y a los trabajos también de estos autores teóricos del arte que están hablando de que si queremos un pensamiento distinto, tenemos que, el pensamiento tiene que virar más hacia el arte, hacia el realismo especulativo, hacia la imaginación, hacia lo que llama Kevin Kelly, que es un filósofo también de la tecnología, llama las protopías, como pequeñas utopías en pequeñas escalas, muy locales, ujú, muy variables, relativas, pero que en últimas es algo que te va animando a ti a hacer y a pensar en algo. Así eso no se vaya a materializar, pero es algo que te jala, como que es una grave, es un entorno que te va. Pero si no, tú no tienes eso y nos vamos quedando como sociedad sin esos relatos protópicos, pues vamos empezando a ver como a caer en lo que es más fácil, es como en la catástrofe y en la es guerra. como que yo me he Es puesto que a preguntarle a los estudiantes, pensemos ya como que va, sí, sabemos que estos tiempos están duros, muy de duros. mucha incertidumbre en términos económicos, hay una crisis también del capitalismo, pero entonces pensemos también cómo vamos, pensemos de que ya estamos construyendo algo nuevo y cuál sería. Y poner ese foco en lo imaginativo es algo que es muy importante en todos los procesos educativos, en todos los niveles, en todo, desde En todo, que a en veces se todo. ve que es para los niños. Hace poquito una estudiante me Sí, decía, pero profe, tú me estás dando es como cosas para niños y yo le dije, no, 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 no confundamos que hay unas herramientas que son universales y que tienen el juego y la imaginación no tiene que ver solo con los niños, sino que eso a veces en los espacios de educación superior, que es donde yo no, trabajo, los estudiantes están muy, muy coaccionados a un presente muy, 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 muy instantáneo y cuando hablamos de futuro y eso, el realismo especulativo que tú estás diciendo, tiene que ver con esos futuros, como, bueno, ¿cómo vamos a imaginarnos cosas nuevas? Y es la imaginación la que en la guerra también se va deteriorando, se va deteriorando. claro. Es que mira que por eso no sería como extraño lo que acaba de pasar en Colombia con las elecciones. Es que hay tan poca imaginación que la gente no cree lo posible, como que no hay posibilidad de algo más y todo lo que se le presenta como distinto, Mm. simplemente ni siquiera lo creen, porque no hay como creencia en otras cosas. Entonces no es extraño que en nuestras elecciones ganaron todos los clanes, o sea, otra vez es como, ni siquiera los partidos, sino los clanes, y es como que uno dice, venga, en serio.
O sea, no hay como un mirar más allá, que es precisamente como lo que potencia el arte, que es precisamente imaginar lo posible, imaginar futuros posibles. Mm. Es muy loco porque imagínate, es como que otra vez la guerra, como otra vez no sé, irnos como por eso, por ese camino, como que avanzamos y ya, uff, Y que retrocedimos muestra como también un poquito que somos muy años. emocionales también en eso de la política, entonces como que somos de un pensamiento muy mágico y creemos que muchas de las soluciones se van a dar de la manera más rápida y muchos de los procesos, sobre todo en contextos de paz y poner esas agendas tan grandes como las que se han puesto, son de a futuro a 3 generaciones. No, no tenemos lo que decía Zuleta, nos gustan las cosas muy rápidas y por eso lo Sí. chévere del concepto este protópico es que está hablando es como de algo incremental, es algo que se va desarrollando poco a poco, pero exigirle a veces a alguien o a algo que es ya para allá, no es así. Yo creo que eso es una de las cosas también que hicieron a que muchas personas como que se muevan muy rápido de las cosas y no, es una cosa que nos va a requerir mucho trabajo, No. mucha imaginación y sobre todo un proceso que como decía Frederick Jameson, que es más fácil imaginar el fin de la humanidad, pero el fin del capitalismo, no, nadie habla de eso. Y eso es una de las cosas que yo siento que esos proyectos, ahorita que tú hablabas de la escuela imaginaria y esos proyectos independientes, me Ujú, llama mucho la atención, que se van a requerir fortalecer mucho en estos tiempos, a pesar de lo duro que va a ser hacerlos, porque pues no son a veces sí, económicamente, pero va a tocar que invertir por muchas maneras y por eso yo estoy haciendo estos programas porque yo siento que quiero motivar mucho a ese trabajo de que nos podamos unir más para fortalecer estos proyectos independientes en varias artes y en varias partes de la sociedad, como una red de movimientos sociales, como lo que se está pensando sí, ahorita es como unirnos un poquito más y cómo podemos empezar a crear cosas juntos, así sea pequeñas, pero yo sé que si nos cogen estas iniciativas así aisladas, va a ser más difícil y mirar cómo claro. buscar. Y una cosa que yo he visto, como no tenemos las habilidades para muchas cosas en términos de la gestión o del emprendimiento, pues ahí ya sí toca que empezar a mirar quiénes son los inversores, quiénes son las personas que pueden ayudar a, Como a a, desarrollar eso. a desarrollar eso, porque es que uno no se puede encargar de todo en los proyectos, No, sí, eso que es una mira cosa. que eso estaba entendiendo ahora que fui a Medellín, como que alguien me decía, Felipe Martínez me decía, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, yo sé que les acaba de ir muy mal también, como en estos 4 años, como Mm, que sí es real. Entonces decía Felipe, ¿qué es lo que sucede en estos países? Como que tantas cosas como que son posibles. O sea, estábamos viendo, donde estábamos era el Instituto de Borarango, y así como el de Borarango hay un montón de institutos gratuitos que les interesa las artes, que los profes están pensando en la investigación, creación. Y la respuesta la entendí de la mm, siguiente manera, solo que me falta un punto que olvidé, pero que hay una relación súper grande entre la empresa y la academia. O sea, la mm, empresa y la academia están súper unidos. Y bueno, me faltó el tercero. Pero a lo que quiero llegar es, por ejemplo, este proyecto de Cosmo School, yo no sé si tú lo conoces, no, que son unos colegios que abrió con fama. Y digamos, esto está como muy ligado, digamos, como a esta empresa que es Confama. Bueno, esto es es como un confamiliar. Pero están como súper preocupados en trabajar sobre escuelas que realmente estén trabajando el pensamiento artístico. Entonces, esta gente le está metiendo toda la plata a estos colegios, que son un montón, mm, para desarrollar precisamente pensamiento artístico y no solo como marketing, o sea, es una cosa como real. Y pensaba como en eso que tú estás diciendo, como que, mm. claro, es que lo imaginan y lo hacen posible y se lo venden a la empresa y la empresa lo sabe que la imaginación es como una como de las cosas más importantes que de Sí. hecho debería tener toda empresa, ¿cierto? Como que nunca están pensando en los artistas, filósofos, Mm. literatos, pero es súper importante para pues para la creación de como de estos lugares, además también como de esa, no sé, como la posibilidad de la imaginación. Sí, y mira algo tan importante que ha sido en algunos proyectos donde han estado artistas, por ejemplo, como las escuelas Reggio Emilia, ¿cierto? Donde han tenido como Ujú, esa dupla del artista con el educador,
ahí uno nos va dando como la labor del artista en los procesos pedagógicos es muy importante, marca muchas diferencias, hay mucha, al estar rodeado de tantas expresiones de literatura, de música, de cine, todo eso es el background y es el espesor cultural del maestro para que se le puedan ocurrir cosas imaginativas, pero si no tiene ese espesor, pues va a estarse repitiendo. Entonces yo siento que en esos proyectos, ya sea con niños o de esos proyectos, a mí me tocaron incluso en la Nacional algunas clases colegiadas, por ejemplo, entre un profesor y otro, y eso era muy chévere, esos contrapuntos, valdría la pena seguir en esta labor entre artistas, que los artistas estén más en los espacios pedagógicos aportando, ya sea diseño de ambientes, ya sea como cosas raras que se le ocurren, porque pues es como la mentalidad más abierta, más disruptiva y de eso se debería también invertir más seriamente, no dejar a las personas solamente de pedagogía a un lado, sino como hacer pequeñas mezclas. Incluso To- en la Universidad del Futuro Total. estamos pensando un diagrama que permita conectar a un aula con otra y viaje por lo menos un aula a dos más partes, como que pensar que es, si tú entras ahí te tienes que mover. Tienes que hablar con gente que va a hablar un discurso muy diferente, va a tener otras Ujú. cosas, pero te va a forzar a que tú tengas que es lo bonito también en el pensamiento artístico, la posibilidad de crear conexiones Claro. y lo importante también de las conversaciones profundas que te permite y el trabajo con el archivo, como hacer conexiones y el de la curaduría, es como hacer relaciones entre cosas que no tienen que ver, pero que es lo que decía también Pero que Arthur, se que encuentran, se se encuentran, que eso es lo que encuentran. también Es este que, Arthur Kotler hablaba también en este bello texto que él tiene sobre el acto de la creación, que él habla de que, claro, que la relación entre el arte y el humor y la ciencia, pues son dos, se relacionan. Él ponía el caso de la electricidad y el magnetismo, eso parece ser diferente, pero cuál unirlo, pues da el electromagnetismo, la onda y el corpúsculo pueden que antes estaban separados, entonces como esa manera de tejer relaciones en el arte también se da, y en el humor se da, decía él una cosa que me gustaba mucho y es que son dos planos que se cruzan pero que son tan distintos que crean una colisión y eso es lo que genera el alivio y la sonrisa en nosotros, porque genera un absurdo, genera ah, como un choque, una cosa y que irracional. nos da mucho miedo el absurdo, el Y es muy error. bacano esa manera como él lo piensa, porque si tú te pones a ver esas conexiones que hace el artista y que hace la persona pues en el acto creativo, pues es eso, es como relacionar cosas que antes nadie se le hubiera ocurrido. Ah, Me gustó mucho la referencia a Bruno sí. Munarim, porque cuando yo estuve en educación infantil, mucho de las pedagogías también fueron muy inspiradas en ese tipo de personas tan creativas, con cosas tan pequeñitas, tan simples. Siempre me ha gustado también eso, como es de la sencillez, hacer cosas a hacer cosas Ujú. bonitas. Por ahí estoy viendo un video tuyo también de un kit de herramientas que hicieron en pandemia, ¿cierto? Y también Sí, de esas cajitas como de exploración me gustó mucho también. Me gustaría que si pudieras hablar un poco de esas dos cosas. es claro, es que imagínate que trabajar en lo público en Pereira, no en Medellín, ya vi que Medellín como que, bueno, no es que todo sea perfecto, sino que, bueno, como que sí le invierten a cosas. Pero aquí, digamos, como que una de las cosas con las que yo me encontré es que les interesa mucho la cantidad, obviamente. ¿Cuántas personas impacta? Pero entonces, una cosa que me daba mucha rabia es que teníamos que ir a como descentralizar, como que todo sucede en el luz y tejada, entonces, ¿cómo descentralizar la educación y que pueda llegar a los chicos y niños y niñas de todo Pereira y de las Mm, veredas? Entonces, a mí me daba mucha rabia porque decía, sí, bacano, me encanta, pero entonces, ¿con qué vamos a trabajar? Entonces, digamos, como en esa imposibilidad de que no hay nada, y digamos, a mí me tocó trabajar también en muchos lugares donde no hay nada, uno se lleva todo para que las clases se puedan dar, empezamos a pensarnos como unas herramientas de cómo trabajar en ausencia de todo. Entonces, en ausencia de mesas, en ausencia de agua, en ausencia de sillas, en ausencia de materiales, de arte, que ya sabía yo que no nos iban a dar a tiempo los materiales que necesitábamos. bueno, Entonces empezamos a crear este kit para la imaginación espacial donde yo le pedía, armamos como 5 categorías. Y esas 5 categorías creo que era cuerpo, cartografías, escritura creativa, sonido, bueno, como 5 categorías. Y cada profesor debía crear 10 ejercicios donde los materiales fueran como súper mínimos, o sea, como piedras, tierra, no sé, cosas mínimas,
que ellos pudiesen trabajar con los niños en estos, digamos, en estos lugares. Entonces, ese kit tuvo como esa finalidad. Como que no dijéramos, ay, es que no puedo hacer nada porque no tengo materiales, sino no, ¿qué vamos a hacer con lo que hay? Porque, y Mm. finalmente se puede, ¿sí? Se puede como hacer, no era como alcahuetearle al sistema realmente, sino cómo nosotros como docentes podíamos lograr hacer cosas. Eso fue una. Y la otra es que yo, sino que el proyecto nunca lo pude llevar a cabo, empezamos a hacer una investigación porque como tenían tanta ganas de la descentralización, yo dije, no, eso es qué mentira. Lo que vamos a hacer es hacer la investigación. Nosotros vamos a hacer la investigación de lo que se necesita, cómo podemos trabajar los procesos descentralizados. Mm. Entonces los profesores tenían que tener bitácora, Andrés. Yo les dije, vamos y cada uno va a tener una bitácora, todos tenemos que tener bitácora porque no vamos a ir a los territorios como lo que está pasando ahora con el ministerio, que me da como un poquito de rabia porque volvimos a lo mismo, como los artistas del centro del país están haciendo talleres en los territorios. Y es como que venga un momentico, no pues que íbamos a cambiar la película. ¿Se fue el volumen, Jordi? Juntarnos. Ya, ya. Se ve un Ah, momentico el bueno, volumen. que iba a pasar lo contrario, ¿cierto? Que era que íbamos a trabajar con las personas de los territorios para aprender sus cosas, pues que ellos tienen mucho para decir también. Mm. Entonces, digamos, para ese entonces les decía, no es que vamos a llevar como, ay, sí, soy artista y les voy a enseñar, no, vamos a ver como a partir de como una metodología flexible que ustedes creen, cómo logramos que esto sea una cosa más, como más en común. Y a partir de esa experiencia de ustedes, vamos a llevarlo a la bitácora y vamos a analizar esa información. Pero nunca lo pudimos hacer, porque yo ahí ya renuncié y dejé todo tirado, literalmente tirado, porque no quería saber más de ellos y pues más de ese proceso y no había quien lo tomara tampoco, pues que Pero tengo eso, finalmente curiosidad eso eso de es las bitácoras y de los diarios, de, cierto, el diario del artista o el diario pues que uno tiene es súper fundamental para muchas cosas. Yo no sé, yo siento que esa herramienta también debería ser algo en cualquier proceso educativo vital. vital, vital. Y yo Es que recuerdo mira, ver cosas con la sí, bitácora y han salido cosas maravillosas de bitácoras de estudiantes y incluso una vez unos estudiantes les costaba mucho el lenguaje formal, académico, teórico ujú. y crearon como unas cartas a los autores de Ay, su tesis y salieron cosas tan lindas. Se les soltó la lengua a todas esas personas que le costaba un lenguaje más académico, lograron a ujú, través de narrativas diversas, porque la bitácora te permite la foto, el collage, cortar acá la cita, el sueño, todo lo que va total. pasando por ti, de pronto una etnografía, lo que yo llamaba la etnografía en zonas húmedas, que Ujú, cuando iba yo como a una sala de turco, yo llegaba acá y tengo muchos datos de archivos de esas etnografías en espacios de turco, porque ahí estando chévere, desnudo surgen otras conversaciones y empecé a ver claro. entre hombres y mujeres. Yo no iba pues como antropólogo, pero a mí me llama mucho la atención también como esos rastros que uno puede ir dejando también de lo que va viviendo. Y yo creo que la bitácora como herramienta Vital. de autoconocimiento y de cómo la queramos ver y de producción de nuevas narrativas es fundamental, ¿cierto? Como, ¿tú cómo la ves? Mm. Pues es que imagínate que pensando como en esto de la investigación creación, es que ay, a mí a veces me da como hasta mal genio, como, ay, sí, la investigación creación. Y yo a veces pienso es como, ay, realmente quien tenía el problema era Colciencias, ellos tuvieron que hacer algo para poder validar el conocimiento desde los procesos de creación, pero realmente nosotros toda la vida lo hemos hecho, solo que tal vez no como muy juiciosamente sistematizado. Ujú. Pero existe la bitácora, que es también como esa manera de sistematizar como ese tipo de, digamos, como de procesos. Y estoy pensando en un proyecto que para mí fue como inspirador, que es de una artista de acá de Pereira, ella es ingeniera industrial, pero entra a hacer la maestría en estética, ella se llama Ana María Lagos. Y cuando yo voy a ver, no sé por qué llegué y vi, aquí en la maestría, los estudiantes entregan un objeto, o sea, la tesis se convierte, la tesis en sí misma es un objeto también de creación. Ujú. En el de Ana María, que las preguntas que se estaba haciendo en ese entonces era por el diseño industrial, es una cajita preciosa con dos como manuales o libros y con unos objetos, una cosa preciosa como en términos visuales, Mm.
Y me pareció muy particular que toda la metodología, hay un libro que es todo metodología, y ese libro metodología es toda la bitácora de los 4 semestres de seminarios. Es decir, que ella no se pone pues como, me tocó a mí, por ejemplo, con la primera maestría que hice, como inventar ahí, yo como que el profesor me dijo, no, no, vea, trabajé Bruce Archer y trate de unir a Bruce Archer con pero no era como que algo que me convenciera, como que después de entender que uno se arma, que lo interesante de la investigación, creación, digamos que le estamos dando este nombre, si hay algo interesante es precisamente la metodología, que es híbrida y que cada quien puede hacerla como le dé la gana, Mm, y que eso es lo interesante. Entonces pienso en esto porque particularmente esa tesis fue muy bitácora, incluso en la parte teórica, como mucho los pensamientos de ella alrededor de... Y hace unos días acabo de leer otra tesis de El Quindío, que de hecho dije, juepucha, qué bien que alguien como en esta carrera tan difícil, hay profesores muy buenos, no son todos, pero que a la vez hay unos tan malos, logre tener esta tesis. Y la tesis es una escritura como súper en primera persona, mm, que obviamente nombra sus referentes importantes, pero a la vez la bitácora, o sea, a ver, es como la primera bitácora que no veía hace años, como de un estudiante de pregrado, y en esa bitácora puedo decir, aquí está la investigación. Tengo otra que también la bitácora era como su investigación, yo venga, coja, edite esa vaina, dígale a un editor, déles a un editor, porque eso es una metodología de la investigación en artes. O sea, eso me parece que es como, que me parece muy precioso, porque la bitácora puede constituir en sí misma el proceso de investigación. ujú. Bueno, ya que queremos pues pasarlo a un artículo, pues ahí ya es otro problema, Mm, si lo queremos convertir en eso, pero yo también creo que también le estamos como que cada vez jugando como un poco más a eso, como en estos procesos de, cómo es que decían, de justificar, pues, como ante este ente que es Colciencias, que eso es como conocimiento válido, como que siento que cada vez están más flexibles, mm. Yo como veo como un respecto a eso. viraje en en los jóvenes. Y Sí, acá en la SAP se ve muchas tesis muy autoetnográficas. Ha tenido ujú, como un despertar muy fuerte de proyectos donde están buscando conectar con esas, ya sea con la abuela, con la mamá, con una historia de vida. Están buscando que el conocimiento no solamente explique, sino que también sane, ¿cierto? Un conocimiento profundo es un conocimiento que sana a las personas, que ayuda pues a tejer relaciones inéditas entre aspectos de la vida que no han sido mirados y como que buscan muchos estudiantes en arte, pero por el otro lado, mm, y lo hablábamos antes de iniciar o no sé en qué momento, una deriva también sobre plataformas de artistas que están buscando conectar con problemáticas, lo que llama Timothy Morton como hiperobjetos, como el cambio, el calentamiento global, o temas muy ujú. complejos y como que se están tratando de abordar esas, o la acidificación de los océanos, trabajo tan bonito que viven las artistas australianas de hacer en crochet colectivamente unas obras como de corales que me impactó mucho, como trabajos que mezclan mucho el arte relacional, pero con dinámicas Mucho. también como globales que son importantes, ¿cierto? Entonces veo Sí, uno por un lado como esa exploración mucho de lo personal y está bien, pero también me parece muy importante ese viraje del arte claro, como hacia esas aristas de inteligencia artificial, los temas como grandes temas total, como el tema del total, racismo, los temas de las violencias de género, cómo el arte también dialoga con esas mega claro, problemáticas, ¿cierto? Para no la quedarnos solamente en el coso. claro, lo interdisciplinar es vital, o sea, eso ahora, artista que trabaje solo, Mm, pues yo no quiero decir paila porque cada quien hace lo que quiera, pero por lo general, en este tiempo, quien se dedica a la creación trabaja con otros, la colaboración es importante para poder entender como esos otros campos, claro, que eso me parece como vital, vital, vital. sí. Y bueno, y pensando como un poco en eso de lo autobiográfico y que tal vez está como tan fuerte también, mira que yo leí un texto, de pronto tú lo conoces, de Jesús Martín Barbero, Bueno. que se llama Dislocaciones del Tiempo y Nuevas Topografías de la Memoria. Él lo escribe en el año 2000, es una conferencia. Mm, Y digamos una cosa que me llama la atención del texto es que él dice que estamos, y ya era el año 2000, o sea, hace 23 años, que nosotros estamos experimentando una sed de memoria
y lo dice que porque nuestros asideros identitarios están débiles. Digamos, yo ya no digo que débiles, digo que han cambiado como muy fuertemente y quizás por eso hay como un viraje tan fuerte como a esa necesidad de recuperación de la memoria, porque como todo tiende a ser tan efímero, incluso pensemos como en nuestras casas, en los objetos, ya Mm. nada es duradero, la obsolescencia acelerada. Entonces, de pronto eso puede ser como una de las cosas que ya pensando 23 años después se hace más fuerte, es porque como que todo, la memoria tiende a ser efímera, incluso tiende a se tergiversa, porque con la IA incluso ya se pueden crear como incluso como otras memorias. Sí, Es una cosa loca, es loca, pero también muy interesante. pero Y que digamos, ahí está el arte para pillarse esas cosas, como para reflexionar sobre eso, sí, hay mucho, por ejemplo, y lo que que ahí hace vuelve y entra la imaginación. lo que hace como esa inteligencia artificial que coge como datos, millones de archivos, digámoslo, uno le podría colocar a la inteligencia artificial el archivo de las imágenes que uno ha publicado y él podría predecir cuál sería la imagen según el estilo de uno, la técnica, los colores que uno usa, o si es texto también, como que eso ya, esas formas de computación de los archivos va a ser una cosa re loca, pues es lo que está pasando con esas plataformas como Midjourney, Dalí, que uno le Total. escribe algo y como que ella logra como con pedazos de información Claro. a predecir según estilos artísticos. Es muy loco eso, ¿no? Ay, mira que ¿Cómo de ves eso no te hablo, cómo ves de esa eso no, reflexión? mira que no te hablé de eso respecto al archivo. Una cosa en la que ando montada con el archivo es precisamente como en las predicciones del futuro. Mm, Como que en el archivo yo puedo predecir el futuro, como que a través ujú, del archivo, por lo menos imaginarlo. Y eso lo he podido como ver, por ejemplo, en los fotolibros, en la idea del fotolibro. Los fotolibros que trabajan con archivo de alguna manera nos hablan de ese porvenir, como que nos permiten mirar posibles. ujú. Y llevándolo como a la inteligencia artificial, pues pucha, yo creo que puede predecirlo un poco. Quiere decir, podría Total. la inteligencia artificial predecir la nueva vanguardia artística del futuro, según lo que ve ella vea puede Yo creo computar que, muchas formas, ¿cierto? Mirar oye, como nuevas yo creo, tendencias. Mm, yo creo que sí. Y que cada vez es más extraño. Uno ya como que no puede como decir, como dentro del, no sé si tú has visto como las obras del Premio Arte Joven, mm. se queda uno como, wow, ¿qué es esto? Como que incluso a mí me hace sentir un poco mal porque digo, ¿será que ya estoy muy cucha y que no estoy entendiendo qué está pasando? Cierto, como que me da también como un poco de susto, pero a veces también siento que todo se ha convertido también un poco en lo que decía Andy Warhol, que en el futuro todos tendrán sus 15 minutos de fama y como que ya en la obra no es lo que cuenta, sino cuánto visible eres en la esfera pues pública de lo digital, como que entonces ya eligen tu obra según cuántos likes tenga. No sé, es una cosa que me parece súper loca y no sé qué diría la inteligencia artificial de cuál será como ese. ¿Sabes yo qué pienso? Hace muchos años vi un documental que ya no recuerdo cómo se llama. Y era que un tipo, un curador de arte, se va a recorrer todas las exposiciones de arte en Inglaterra, en la ciudad de Inglaterra, se me olvidó cómo se llama. Mm. Y el man se va como a los circuitos más top, o sea, la cosa más increíble, y él dice como no, o sea, esto me parece terrible, no me llena. Y al final, a él lo que le parece más interesante, las obras más interesantes las vio como en un circuito underground de estudiantes. Y él decía como aquí sí hay como potencia de no sé qué. Y al final de la entrevista, él decía como parece ser que el futuro del arte está como nuevamente como devolviéndose al quehacer técnico. Yo siento también que hay como una necesidad del quehacer técnico en este momento y después de la pandemia se volvió mucho más fuerte, como que llegó un momento en que desmaterializamos todo y ahora otra vez como que queremos pintar, queremos bordar, queremos, pero que también tiene que ver con un fenómeno finalmente de lo humano, que vamos tan rápido, como que no hay tiempo para nada, entonces como que nos estamos como otra vez yendo a los oficios, por ejemplo. Sí, No sé si hay una parte, tendencia fuerte, incluso en la misma sí, antropología, por ejemplo, una amiga también, Tania, lo que hace en sus grupos focales es más que conversar, es tejer con un grupo de mujeres y lo que están haciendo las mujeres de los bordados allá en Sonsón, Antioquia, como espacios donde también hay una deriva muy fuerte
en el arte también y de muchos amigos que yo los veía muy activos en la escena del arte y tecnología acá y ya están como en proyectos permaculturales o ancestrales, hay como otra cosa. Eso. Y yo le preguntaba a Jorge Barco también sobre esa pregunta. Yo le decía, a ver, Ujú. hermano, ¿tú cómo has pillado esto? Porque mira esto. Y notábamos ciertas personas que como que se han ido como hacia otros espacios, buscando otra vez como la conexión como con cosas más sencillas y con la cosa manual, porque tú sabes que el campo es todo lo manual, desde que te levantas hasta que te acuestas. Total. Entonces ahí ¿Sabes me con quién deriva estuve también. haciendo un proyecto hace unos días? Con Mm, este man europeo que ahora vive en Ecuador, que es alto. Y no, este tipo, él es un curador y que fue él fue curador de Hangar en España. mm, Espérate, ya te digo quién es. O sea, así como de la super tecnología y ahora como estás en Ecuador haciendo otra cosa, en el campo, no le interesa. Pienso en los chicos de Academy Calaf, en Gabriel que estaba como en toda esta cosa así, ya con el no, o Newton, sea, sí. Mm, Gabriel está en otra cosa completamente distinta, que lo más loco es que es tecnología y es tecnología de punta para el futuro, o sea, no sé, mm, es una cosa también quizás que hay como un vuelco ahí de volver como a esas arqueologías o sí. tecnologías ancestrales, porque realmente nos estamos como muriendo en la manera en que las hemos desarrollado. Porque a Mm, mí me impresionaba mucho escuchar a Flavia Costa, no sé si la conoces, como mostrándonos que realmente la humanidad ya ha hecho como una huella dentro de los perfiles estratigráficos de la Tierra, o sea, como que es real. Y entonces nos mostraba como imágenes, ¿cómo crees que se hace Internet? Cierto que uno mm, lo cree como tan etéreo, pero realmente mm, Internet son huecos y cosas en el mar que pasan de continente a continente. Y ella decía, es real. Entonces, seguramente, y pienso como en este doctorado que es en arte y tecnoestéticas, como tan, como de super tecnología de punta que esté pensando, son los problemas realmente como de los cambios que estamos teniendo en la Tierra. mm. El trabajo de Donna Haraway Puede ser también eso. viene también pensando sobre eso es lo que hablábamos ahorita de la necesidad de que la verdad objetiva se vea conectada con la fabulación especulativa. Eso lo decía en ese libro de Seguir el Problema. Habla mucho de esas conexiones y ahí me Sí, dio a conocer una serie de artistas de trabajos. Me pareció muy interesante porque mezclaban esto que estamos diciendo. Lo manual, por ejemplo, en el caso de esto de estas mujeres tejedoras de crochet, le metían un poquito las geometrías hiperbólicas, la ciencia, la matemática, tenía como toda esa transdisciplinaria, pero en últimas tenía como algo muy sencillo y era como el cuidado de los arrecifes, como que lo estaban haciendo, pero a través de esas cosas, pero como en todo el proceso creativo, pues se da dando como una exploración muy interesante del cuidar y del reconocer, como hacer más visibles los problemas y más como ve, porque como son problemas ujú, como dice Timothy Morton, como que son objetos que son difíciles de decir conceptualmente, como el clima, como el coronavirus, incluso es una vaina como ujú. que uno dice, pucha, eso no, nos dificulta la... Entonces el arte yo creo que podría también ayudarnos mucho a ver esas cosas que son más difíciles de Claro, ver. porque tiene la posibilidad de la Lo que imaginación. tú O llamabas sea, ahí al principio, los dolores que deja invisibles en el cuerpo la guerra, ¿cierto? Cómo el arte los ujú, ayuda como a a, que a, se vean. a Pero es que el ver, arte sí, sí. trabaja con la imaginación, definitivamente. O Sí. sea, es que la imaginación es lo que permite lo posible. Georgie, ¿qué has estado leyendo? ¿Qué influencias teóricas de pronto Mm. quisieras de pronto conectar, ¿no? Acá que Pues, sean interesantes de pronto saber para profundizar y chévere, ya que pues estamos mira actualizados? eso, le he estado diciendo, no, bueno, no estoy como muy juiciosa en la lectura, sino más bien como en una obsesiva de comprar libros Ujú. para leer en el futuro de estas vacaciones, que me ayuden como a configurar bien los procesos de la tesis. Entonces, ando como muy encarretada con esta editorial Caja Negra, que es de Mm. Argentina. Buenísima. Entonces, bueno, digamos que por ahí he estado como me interesa, como en estos procesos de investigación-creación, de hecho, mi seminario de investigación se llama, a ver, tiene un nombre bien particular que ya te digo cómo se llama, no que yo tiendo como a tener problemas de memoria ya en este momento. Ujú. Se llama como Archivo, Constelaciones y Musas de la Inspiración. Ujú. Predestinaciones, rutas y mensajes del más allá en los procesos de investigación-creación. Entonces ando como súper
como trabajando en ese mismo tema del archivo, como que también me interesa el tarot, ¿cierto? Ujú, Como el tarot como idea de proyectar, porque el proyecto es proyectar y pensar en el futuro, casi que ujú, incluso se relaciona como con todos estos conceptos de la futurología, bueno. Entonces ahí estoy leyendo a una chica que se llama, no, qué terrible, no, espera un momentico, ya te voy a decir quién es. Entonces, digamos, ella escribió ese texto en la pandemia, eh, y es un texto que precisamente menciona como diferentes formas de adivinación. El texto se ujú, llama Delfos y ella se llama Claire Pollard. mm, Digamos como que por ahí empecé. Hay otro que me interesó, que es este texto Tecnosis, mito, magia y misticismo en la era de la información, que también es de la editorial Caja Negra. mm, Vengo pues trabajando como con todos estos textos de la filosofía del cuidado, por ejemplo, desde Boris Groys, el texto Dolor desde Gadamer, que es precioso, Antropología del Dolor, es uno como nuevo que no he leído, pero que me interesó mucho, como me interesa mucho pues como lo que leí en el resumen respecto al dolor. mm, Chung Han, ujú, también digamos, es como un autor que me interesa mucho digamos, como para esta tesis. Úrsula Le Guin, como con todo mm, este tema de la ficción especulativa. Haraway, con la promesa de los monstruos. Me gustaba también, estaba leyendo el manifiesto de las especies de compañía. También ujú, es como todo este tema de los animales domésticos, también como en términos del feminismo, pero también lo veo como una forma de curar, porque es como algo que a mí también me sirve para la curación. ujú, Deleuze, que no lo puedo dejar, claro. y por eso lo del plan de estudio rizomático, ¿Puedes como contarnos algo que, de eso? ¿Cómo, en pues qué es que iba por mira, ahí? que yo me metí en una película, pero nunca la pude desarrollar, y era como crear un plan de estudios que no fuera lineal y que tampoco estuviera como en esta línea Ujú, como la conocemos, ¿cierto? sí. Como que esta línea, esta caja cuadrada, entonces, bueno, la caja cuadrada no, luego dijimos, no, un triángulo, pero el triángulo también era como muy tensionante, como muy Mm, rígido, entonces nos fuimos por el rizoma. Y lo que me mm, interesa es precisamente como una educación que no tenga, al igual que el rizoma, una línea de subordinación jerárquica, como que, cómo podemos trabajar desde allí. Entonces, digamos, yo como que les proponía a los chicos, como bueno, como que vamos a hacer una especie de traducción de los conceptos que se dan dentro de ese plan de estudios tradicional, que es, por ejemplo, como que cuando uno dice como cuál es el objetivo, es que yo ya olvidé las nomenclaturas de la escuela, pero es mm, como cuál es el objetivo general de la materia. ujú, Entonces yo les decía, a eso llamémoslo de otra forma, llamémoslo como esfera raíz. Y digamos como que esa esfera raíz, que está como más el pensamiento en la tierra, ujú, puede ser como de carácter epistemológico, como qué es lo que yo quiero hacer. Digamos como que en esa esfera raíz hay una pregunta, como la idea principal, que es qué quiero hacer, que es como una especie de traducción, o sea, como que viene siendo lo mismo, solo que cuando se enuncia distinto, yo siento que uno como que cambia la película en el desarrollo como de sus procesos, como que si te dicen, vas a hacer una pregunta de investigación, pero si de pronto me dicen, vamos a construir una esfera raíz que parta de como un pensamiento como más de los pies sobre la tierra, bueno, mm, puede que cambie. Luego entonces hablaba de la experiencia ontológica, que era como más el desarrollo de la propuesta, de la propuesta. ujú, Entonces ese era como el cómo lo voy a hacer, como que aquí ya me doy como más a la potencia, como de imaginar digamos, como esto que quiero hacer. Y luego hablaba de lo que era, perdón, como lo inesperado, que sería como la metodología, ujú, porque digamos como que en un plan de estudios hay una cosa que a mí me parece muy densa, es pensar que siempre voy a hacer lo mismo sí, cada semestre. claro. Entonces es como no, como que yo tengo esta idea, incluso esto puede cambiar, como que todo esto me interesa como mucho que se pueda transformar todo el tiempo. Entonces tengo como Mm, esta idea, aquí lo desarrollo, pero la metodología puede variar y las experiencias dentro de la clase, porque finalmente cuando uno
está un semestre en la universidad, tiene una idea, la desarrolla y luego dice, no, esta vaina como que no funcionó, Claro, o ya me cansé de hacer esto, ya llevo claro, dos claro. semestres haciéndolo, vamos a hacer otra cosa. Que eso es lo que me ¿Qué es pasa lo con los cursos virtuales que yo diseñé, uno de didácticas para la paz y la convivencia. Está bueno y todo, pero yo Ujú. ya no quiero ya hacer esas próximas actividades en el próximo semestre. Quiero hacer otras, quiero ir, digámoslo, eso es una de las cosas también que en el currículo como viaje yo estaba pensando. Uno, para la Universidad del Futuro. Primero, no obligatoriedad de las materias, sino como que cada quien, según lo que vaya viendo, vaya entrando, se ubique en un aula y por lo Escoja. menos se le sugiera un camino que puede recorrer donde se va a encontrar con otras personas. Quiere decir, se te da que mover. Otra cosa, Ujú. que los cursos por lo menos vayan variando por lo menos cada 2 años de todos. Quiere decir, no se puede uno quedar con el mismo curso siempre porque no es sano ni para el profesor ni para los estudiantes. Siempre tiene que No, evolucionar pues la cosa y no se puede quedar con las metodologías sí, ancladas no, porque se va volviendo muy rígido, muy pesado. Y lo otro que había pensado sí, es, pues yo no los he vuelto a hacer porque pues estoy trabajando virtual, pero sí residencias y salidas y viajes y por lo menos ir a aprender buscar como que en la ciudad se puedan ir a buscar experiencias también de aprendizaje. Eso tiene que ser clave, por lo menos, claro. incluso la posibilidad de colaboración de una persona como practicantes, de que una persona que quiera ir a aprender al proyecto tuyo o o al proyecto del otro, pues vaya y haga una residencia de unos 8 o 10 días Genial. como para que aprendan y fortalezcan vínculos. Y otra de las ideas es que el estudiante pueda ser copropietario de la universidad, que no solamente vaya y pague, sino que también esa persona como es propietaria puede seguir desarrollando otros proyectos descentralizados que no tienen que ver con una jerarquía y que se le ocurrió hacer algo en nombre de la institucionalidad, pero pues se va expandiendo, Eso sería buscándolo como genial. rizomático, como que se vaya expandiendo Claro, total, y de código total, abierto, imagínate que la gente pueda copiar de la cosa y si quiere hacerlo todo. y nosotros podemos apoyar el trabajo de otras comunidades, pero que haya libertad y descentralización del liderazgo y no como esto es de nosotros, esto es lo que no, háganlo, repítanlo y como que sea fácilmente como muy edupunk en Para ese mí eso es sentido. importante, yo Mm. comparto todo, a mí no me importa, o sea, bien pueda coja esa obra, transfórmela, quiere copiarla, Ah, cópiela, coja esto, o sea, a mí sí. realmente eso no me interesa, me parece hermoso, qué buena Ah, esa universidad del futuro, sí, eso es lo que estamos pensando. eso es ¿Qué, demasiado qué clases increíble. quisiera dar ahí para, bueno, lo bueno es que también eso, el currículo, yo estaba escribiendo un poquito sobre eso porque estamos ahí como dando pasitos para hacer algo grande, pero pues algo grande en el sentido también de no vamos a querer hacer lo mismo, de dar títulos. Me gustaba mucho en una entrevista con un chico en Egipto que me decía que en un espacio allá de artes liberales allá en Egipto, que lo que en vez de títulos ellos daban era bufandas. Y como que creaban otras metáforas del té, Hermoso, de la cocina y del tomarse el té, y hay una ritualidad como con la alimentación de un espacio universitario que no está compitiendo con otros espacios, sino que está siendo complemento para tantos vacíos de significado que hay de los chicos cuando salen de las claro. universidades, como que la universidad del futuro es como un escampadero, como un retiro, es decir, como de la gente como que pucha, salió, no sabe qué hacer y quiere buscar cómo desarrollar cosas creativas, más experimentales y venga para acá, un añito acá, acá están estos maestros, allá está Georgina en Pereira, acá está el otro, yo no sé dónde, y eso es como lo estamos imaginando como por ahí. No sé de No, pronto es qué te súper gustaría, genial. Georgie, ya que como estamos manteniendo como el horario de la hora. Entonces, de Ujú. pronto algo frente al tema de la Universidad del Futuro, algo que quieras decir que de No, pronto... me parece precioso ese proyecto porque realmente es del futuro, Andrés. O sea, la universidad como la estamos concibiendo ahora está en un colapso tenaz. Mm, O sea, uno ahora se encuentra con los chicos y la cosa es distinta. O sea, por ejemplo, en mis clases de humanidades, yo a los chicos no los pongo a escribir textos. Yo ya me dejé esa vaina del texto y sobre todo desde que salió pues ChatGPT, mm, no es como la cosa que me interesa. Entonces casi todos los resultados que ellos tienen de la comprensión de un texto que siempre entrego, una entrevista, que además no los obligo como tienen que leerlo, no, es miremoslo aquí, todo el producto que resulta, el resultante de esto es la creación de un dispositivo X, sea un manifiesto. Trabajo mucho jugando con la inteligencia artificial, como intentando como que esto lo vean de manera creativa o dispositivos análogos
Me Mm, gusta mucho como la idea del aprender haciendo y no mm, como que ellos tengan que ponerse como a dar cuenta de un texto como únicamente como en términos epistemológicos. A mí eso ya no me interesa porque es mm, demasiado evidente, o sea, uno no puede seguir luchando contra eso. Entonces yo creo que la universidad del futuro es una universidad que es realmente la universidad en la que se debería estar pensando en este tiempo, porque como está hecha en este momento, ya no es la universidad, está completamente anacrónica al siglo XXI, la universidad, pues mm, de las universidades que nosotros habitamos. mm. Me parece genial ese proyecto. Sí, así vamos. Entonces yo te voy a ir contando pues cómo va la cosa y bueno, Georgie, ha sido como un placer conversar contigo. Muchas cosas de las que tú haces son inspiración para lo que yo también me he estado moviendo porque he estado trabajando, sobre todo 10 años que estuve trabajando en arte y educación muy fuerte con primera infancia, formación de maestros. Ya ahorita ya no estoy tanto en eso. Ya ahorita estoy más en esto que te estoy contando, que es como lo nuevo Claro, mío, porque también, pero lo súper. bonito y tú lo reiteraste, es que uno va integrando lo mejorcito que le va quedando de todas esas exploraciones. Yo recuerdo cuando yo escuché a Zielinski acá en los Andes en el 2007, para mí como que me abrió la cabeza. Qué Ajá, bacano todo eso de la claro. arqueología, de los medios, todo, qué bacano los marcos filosóficos que él estaba trabajando, qué bacana las Ujú. apropiaciones de los artistas con esa información como histórica de esas tecnologías y como que siempre uno está como conectándose con personas que le abran así como la inspiración. Por eso yo quería mucho esa conversación contigo porque bacanísimo es lo que haces y bueno, hay muchas conexiones, entonces no, te agradezco mucho por el tiempo y por Sí, la... sí, por yo ahí ando haciendo las conexiones de otros nuevos referentes, porque la verdad me han cambiado con este doctorado. Mm, Sí, como que ya no, me estoy dando como otros intereses. Incluso quiero ser es como tarotista. chévere, chévere. Chévere es uno de los tarot. Yo los he usado. Incluso una vez unos estudiantes hicieron unos, porque es que lo chévere del tarot son los arquetipos, ¿cierto? Como que Ujú. recoge y sintetiza mucha información de algo muy profundo y es bacanísimo no jugar con eso. Incluso con James también habíamos, en un proyecto que estuvimos haciendo de acá, de IDARTES, se inventaron también unas cartas también muy bacanas, pero para explorar el movimiento. Entonces, que era la levedad, que era Súper, eso, y era muy chévere porque pues eran como recursos que a la hora de como el acto creativo como ayudan a inspirar más cosas, entonces muy chévere. total. Yo los tengo haciendo tarots para entender el ser Ché- contemporáneo de Giorgio Agamben. Chévere, chévere. Yo los he utilizado para explorar el enneagrama de Rizzo Hudson y empezar a volver esa información tan compleja de los arquetipos de la personalidad como, bueno, juguemos con esto. Entonces, incluso Sí, con iconografías más populares para que la gente asocie ciertos arquetipos de la personalidad con cosas que asociemos más rápidamente y han salido cosas divertidísimas con eso. claro, que el Bueno, azar ahí yo... termina siendo importante. hmm, Entonces, muchas gracias y ahí te Bueno, estamos no a contando. Un ti, abrazo, cualquier besos. cosa Bueno, cuando estés por aquí, acá, chiflas para que nos veamos. Besos. de una. Un Chao. abracito, que estés muy Chao. bien, Bueno. chao.